manera que si no están aquí, que le duelen hasta las cejas. Él ha estado malito, especialmente él, a cada rato lo están inyectando, ¿verdad? Y la presión también. El hombre tiene la presión mala, además de la espalda y el cuerpo. Así que ore por Robert. También les ruego que ore por el hermano Raúl, de la Iglesia Bautista de Manuel, que es el vecino que vive aquí. La mamá vivía cerca de donde vive Cuco. La mamá murió, yo creo que no sé si fue hoy o ayer. Para que el Señor consuele sus corazones, los hermanos de la Iglesia Bautista están aquí en esta casa teniendo un culto de oración con él, y mañana, si Dios lo permite, o pasado mañana, enviarán a la mamá, pero tengo entendido que va a ser Mayagüez en memoria lo que van a hacer. Raúl es uno de los líderes de adoración del grupo de la Iglesia Bautista de Manuel. También un momento atrás estuvo a punto de morir del corazón, pero Dios en su misericordia lo preservó. Días antes había muerto su hermano, a la cual él cuidaba, era menor que él, y ahora su mamá. Así que oren por esta familia, para que hermanos en la fe en Cristo, de la iglesia madre de esta congregación, porque Manuel, ustedes saben que es la iglesia madre de esta congregación, para que Dios consuele sus corazones. Soberano Dios, presentamos a los enfermos primeramente de esta congregación. Presento a mi esposa, a Robert, a Yajaira, a Lucy, a Dolón, a Raquel Coralí. Presento a Coca, presento a diferentes hermanos, como son Johnny y Olga. Tú sabes que ellos también tienen sus situaciones, y aquí entre nosotros hay muchos hermanos que también estamos atravesando por situaciones de dolor físico, o alguna enfermedad, o alguna circunstancia. Pero suplicamos que tu mano poderosa esté con nosotros, tocando los cuerpos, sanando los corazones, porque tú eres nuestra paz y nuestra alegría. Tú eres nuestra fuerza. Tú eres nuestro amigo fiel, escudo fiel, y nuestra fuerza, como dice el cántico y como dice también el Salmo. Gracias, Señor, porque podemos contar contigo en todo tiempo. Tú eres rey en nuestras vidas. Tú consuelas los corazones de tu pueblo, y tú eres el sanador de tu pueblo. También eres el consolador de tus hijos. Y aquellos que hemos creído en ti tenemos una esperanza indestructible. Así que te ruego por nuestros hermanos que han tenido pérdidas, para que tú consueles sus corazones, como dice tu palabra, porque tú eres Dios de misericordia y Padre de toda consolación. Y por aquellos hermanos, Señor, que están atravesando situaciones y noticias difíciles, para que tu mano les alcance y les bendiga. También te pido por aquellos hermanos que tienen motivos de celebración, para que tú, Señor, les des un corazón agradecido, que alabe tu nombre por las muchas bendiciones que tú les confieres, Señor, cada día. Y que en su celebración también se acuerden de mirar a aquel que da todas las cosas para que las disfrutemos. Gracias, Señor, porque en todo estamos bajo tu mano, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estaba leyendo yo hoy un pasaje en el libro de Eclesiastés. Quiero compartirlo con ustedes. Capítulo 9 dice: ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Y mira, cuando en Proverbios se muestran estas cosas que son contrarias,
por ejemplo, amor y odio, es una expresión literaria que usaban los hebreos. Y la idea era que el hombre no sabe todo el alcance de sus circunstancias. Él no sabe las cosas que atravesará en esta vida. Él no sabe. Pueden ser cosas buenas y pueden ser cosas malas. Tanto los justos como los malos atraviesan tanto cosas buenas como cosas malas. Pero hay una seguridad que Dios quiere darnos, y es que todo está en sus manos. Él quiere que todos nosotros sepamos que todo está en la mano de ¿quién? De Dios. La seguridad entonces no está en saber lo que te va a acontecer de hoy para mañana o pasado mañana. La seguridad está en saber en la mano de quién te encuentras. Dios quiere que tu corazón esté seguro de que estás en el lugar correcto, que estás en la mano de tu Dios. ¿Entiendes? Que Él tiene control de tus tiempos y de tu vida. En el día de hoy vamos a continuar con la clase que hemos estado dando. Estamos en la clase número 137 del día de enseñanzas. Clase número 137 del día de enseñanzas. La semana pasada comenzamos a discutir o contestamos la pregunta: ¿son igualmente detestables a la vista de Dios todas las transgresiones de sus mandamientos? ¿Son igualmente detestables a la vista de Dios todas las transgresiones de sus mandamientos? O sea, todos los pecados son iguales. Dios ve todos los pecados de la misma manera. Yo he escuchado a muchos hermanos decir que esto es así. A un hermano que tiene la misma fe y orden que nosotros. Pero es eso lo que dice Dios en las Escrituras. Demostramos fuera de toda duda razonable que al final de cuentas no es lo que dice fulano ni mengano, sino en qué piensa Dios y qué claramente Él ha hablado, lo que debe definir nuestra creencia. También hay muchos hermanos que han entendido esto. Tú le preguntas a muchos hermanos ahora de las iglesias del sur y ellos dicen: sí, hay grados de maldad, hay grados de pecado, también hay grados de justicia. Y en esta vida el pecado es pecado, pero hay gente que está más podrida que otra. Lo único que todos tienen en común algo, ¿qué es? Que están muertos. El ser humano sin Cristo está muerto. Si tú no tienes a Jesús, tú estás muerto. Puede haber gente que esté más podrida que tú o menos podrida que tú, pero tú estás muerto. Si no tienes a Cristo. Porque Cristo es la vida. Fuera de Cristo no hay vida. Y descubrimos que sí, que hay transgresiones que a los ojos de Dios son más detestables. Y buscamos palabras donde Dios textualmente dice pecados mayores o más grandes o cosas que la urgencia aún más que otras. Lo buscamos. Ahora hoy vamos a contestar la pregunta número 145. ¿Cuáles son las circunstancias o agravantes que hacen que algunos pecados sean delante de Dios más detestables que otros? Contesta eso las Escrituras. ¿Cuáles son las circunstancias que vamos a ver en la Escritura que hace que para Dios algunos pecados sean más grandes o más detestables delante de su persona que otros? La semana pasada hablamos que hay pecados de muerte y pecados que no son de muerte. Hay pecados por los cuales uno ora para que Dios tenga misericordia, pero hay pecados por los cuales uno dice la Biblia que Él no dice que se ore. Ahora, en el día de hoy, veamos cuáles son algunas agravantes que hacen que algunos pecados sean tan detestables delante del rostro del Señor. Número 1.
son las personas que ofenden. No es lo mismo la ofensa hecha por un miembro del pueblo que por un sacerdote. Tampoco es lo mismo la ofensa hecha por un sumo sacerdote. ¿A quién se le requería más? ¿A miembro del pueblo, al sacerdote o al sumo sacerdote? ¿Vieron? Según la escala de cercanía y de responsabilidad, los grados de responsabilidad y lo detestable de su pecado eran mayor. ¿Por qué? Por la influencia, por la autoridad. Si esas personas eran de mayor edad, o eran personas de gran experiencia o gracia, y tú estabas ofendiéndolas, o ellas mismas se vuelven ofensoras, si eran personas eminentes en su profesión, ¿qué era más aborrecible para Dios, el pecado del pueblo o el pecado del rey? ¿Vieron? A veces nosotros no nos ponemos a pensar en eso. El pecado de la vida, ¿cuántas personas mató? Especialmente cuando se puso a hacer censos. El problema es que nosotros no entendemos, nosotros todavía los seres humanos creemos que hay una serie de maldades. Cuando tú vas a las cortes, los castigos se supone que sean conforme a los delitos, ¿verdad? Pero ¿de dónde salió eso? ¿De dónde salió esa manera de juzgar? De que los castigos sean conforme al delito. ¿Quién se inventó eso? Dios. Fue Dios el que se inventó eso. Y en el día final, el juicio será como a todos por igual, o cada uno será juzgado conforme a qué. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento es lo mismo. El creyente está en una posición muy especial, porque el creyente ha sido cubierto y otro ha tenido que pagar por sus delitos. Pero eso no significa que el Señor no haya cobrado al Hijo según tu pecado y según tu obra. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar las aflicciones del Hijo a raíz de cada obra hecha por nosotros, según el grado de nuestra maldad? Porque el juicio que Cristo recibió fue conforme al grado de la maldad de cada uno de aquellos que salvó. Es la suma de todos esos pecados. Él lo recibió todo. El asunto es que muchas veces, como hemos creído en Cristo y en su salvación por gracia, y somos de los que creemos que la salvación, cuando es verdadera, no se pierde, menospreciamos los juicios de Dios. Cuando la Biblia enseña que nosotros ante los juicios de Dios debemos que, ¿cuál debe ser nuestra reacción? ¿Qué dice la Biblia que debe ser la reacción de la persona ante los juicios de Dios? ¿Cuál debe ser? ¿Qué? El hermano dice arrepentirse. Los juicios de Dios están hechos para arrepentirse, pero también debemos temblar. Debemos temer. Mucha gente en este tiempo no tiene temor de Dios. Y se ha perdido la predicación, como la canción que cantaron. Arrepiéntete. Toda la predicación de los profetas y de los apóstoles y del mismo Jesús y de Juan el Bautista siempre ha sido igual. Arrepiéntanse. Y a ciertas personas que se creían más justos que otros, porque hay gente que se cree más buena que otras personas, le dijo: si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente.
Así que vemos que la predicación y la enseñanza esta de grados de pecado, todos tienen el propósito de que nosotros temblemos ante los juicios de Dios y busquemos la salida. Acuérdense que en la Biblia las advertencias tienen el propósito de producir temor. ¿Temor de quién? De Dios. ¿Para qué? Para que nos apartemos. ¿De qué? Del mal y del pecado. Pero entonces también las promesas tienen el propósito de qué? De inspirarnos. ¿A qué? A seguir a Dios. ¿Por qué? Por causa de su amor y su gran bondad. Sus promesas nos inspiran. Sus advertencias ponen temor en nuestro corazón. Unas nos inspiran a perseguir el bien. Otras, las advertencias nos inspiran a huir de la ira que vendrá. Hay otras ofensas que también hacen que las cosas se agraven. Es cuando el pecado es directamente contra Dios, contra sus atributos, o la adoración contra Cristo, o cuando se menosprecia la gracia de Dios, o cuando pecamos contra el Espíritu Santo, sus testimonios y la obra del Espíritu. Esos pecados son más grandes que otros. ¿Qué ustedes dicen? La magnitud del pecado crece a medida de la ofensa de aquel contra quien pecamos. Mientras más gloriosa sea la persona, aumenta más el grado de la ofensa. Esto contesta una pregunta que muchos se hacen. Si nosotros pecamos, ¿por qué Dios es injusto y nos castiga para siempre? Yo escucho eso de mucha gente. ¿Por qué si el pecado dura un momento, el castigo tiene que durar para siempre? Eso está bien visto. La gente hace esa pregunta porque no entiende. La magnitud del pecado tiene que ver con la gloria y la majestad de contra el que se peca. ¿Contra quién es el pecado? Contra el Eterno y contra su gobierno. ¿Contra quién es el menosprecio? Contra el Eterno. ¿Qué se pisotea cuando se peca? La palabra de Dios, la ley de Dios, y en este tiempo, peor aún, la sangre de Jesucristo, que se entregó por medio del Espíritu de gracia. ¿Vieron? Así que vemos diferentes grados y vemos en la Biblia que se dicen ciertas cosas para que nosotros como cristianos tengamos cuidado y no nos durmamos en los laureles, porque hay gente que dice eso no es nada porque Dios no es bueno. Dios es bueno, pero Dios es temible. ¿Quién dijo que Él es temible? Él dijo que Él era temible. Bien, es Dios el que dice, yo soy digno de ser temido. Ahora, mire esto, hermano. También, cuando pecamos, especialmente con el hermano débil, o contra las almas, y hacemos que el pueblo se desvíe. Esos son grandes pecados. Cuando tú y yo hacemos algo que hacemos que el pueblo se desvíe de la sincera fidelidad a Cristo, eso es un gran pecado. Hay una persona en la Biblia que se llamaba Jeroboam, y Dios lo usó como un ejemplo de maldad y de enseñanza del mal. Cuando usted lee los libros de las crónicas y de los reyes y ve entre esos libros el nombre de Jeroboam, dicen, no haga como Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel. Mira lo que hizo, que hizo pecar a Israel, y en otra parte enseñó a Israel a... Hay gente que pecan ellos mismos, pero hay gente que enseña
enseña a otros a qué? A pecar. O sea, hay gente que son multiplicadores de qué? Del mal. ¿Vieron que hay grados de maldad? Todo pecado es malo, pero hay gente que son expertos multiplicadores de la maldad. También tenemos la naturaleza y la calidad de la ofensa. Por ejemplo, si es contra la ley expresa de Dios, si se quebrantan muchos mandamientos cuando se peca, o sea, hay pecados y hay pecados. Hay pecados que quebrantan un mandamiento. Hay pecados que quebrantan los 10 mandamientos. ¿Vieron? Tú puedes buscar en la Biblia que hay pecados que quebrantan 5 mandamientos. Hay pecados que ofenden todos los atributos de Dios. Hay pecados que te mueven al pueblo a negar al único Dios soberano. También hay pecados que escandalizan a otros y no admiten reparación. Hay pecados contra los medios hechos por Dios, medios de misericordia. Hay pecados contra la luz natural, o sea, contra el conocimiento. Hay pecados que hasta los impíos saben que es pecado, que tienen luz natural, que es suficiente, que aún ellos saben por la ley natural que es aborrecible a él, y que son malos hasta entre los impíos. Hay pecados en contra de la convicción de la conciencia. Hay pecados que se hacen aún en público, a pesar de las amonestaciones públicas y privadas. Esos son pecados con conocimiento a pesar de las advertencias. La Biblia le llama a eso pecado con puño alzado y rostro levantado. Pecado con puño alzado, como diciendo, ¿qué te pasa, bro? ¿A quién se le dice eso? A Dios. Y vemos eso en las Escrituras. Hay pecados que se levantan contra las censuras hechas en las iglesias. Hay pecados contra las oraciones, contra las promesas, contra los propósitos, contra los votos, contra los pactos. Hay pecados en contra de los compromisos hechos a Dios y con los hombres. Y se agravan si esto es... Escuchen lo siguiente. Hay pecados que son pecados de ignorancia, pero hay pecados que son de conocimiento. ¿Cuál es peor? ¿Cuál es peor? El pecado de conocimiento. Hay pecados que uno no sabía, y hay pecados que uno sabía fuera de toda duda razonable, pero a pesar de eso decide que incurrir en la ira del Señor de esa forma. Es terrible eso. Entonces, eso se llaman pecados de presunción, de hinchada maliciosa, frecuente y obstinada resistencia. Hay personas que son obstinadas, son altivos. También están las circunstancias del tiempo y el lugar. También agravan el pecado. Por ejemplo, hay gente que peca mientras toma la cena. ¿Y qué pasa en la Biblia con ciertas personas que pecaron y que tomaron en la cena? ¿Qué hizo Dios? ¿Vieron? Hay circunstancias de tiempo y lugar que agravan el pecado, si son en el día del Señor. Hay gente que menosprecia el día del Señor. La gente se cree que eso no es pecado. ¿Y no te piensas que eso no es pecado? Los discípulos primitivos morían por adorar en el día del Señor y ahora la gente lo tiene como cualquier cosa.
Hay gente que en otros momentos de adoración divina menosprecian a Dios. En la antigüedad había personas que en medio del culto a Dios ofrecían fuego extraño. ¿Qué pasó con ellos? El Señor quemó a todo Israel por cualquier pecado. No, pero ahí se mezclaron varios pecados. Eran unas personas con una responsabilidad, eran sacerdotes y estaban en el lugar equivocado entregando lo que Dios no había mandado. Y eso hizo que el pecado fuese sobremanera pecaminoso. La ira de Dios se encendió. ¿Y qué sucedió con esos dos hijos de Aarón? Fueron consumidos por el fuego. O sea que hay pecado y hay pecado. Cuando tú estudias la Escritura exhaustivamente, yo me acuerdo que yo le con un pastor y él me dijo, no hermano, tú estás equivocado, ahora esto es diferente. Y yo le digo, bueno, ¿cuántos versículos tú tienes para evidenciar eso que dice? Yo tengo 3, y me mencionó 3. Pero yo había hecho el trabajo, ¿sabes? Yo escribí 2 páginas de papel de argolla llenas de versículos por atrás y por el frente. Tienen 423 versículos. Uno, 2, 3, 4, 5. Aquí no tengo ni 2% de todo lo que la Biblia dice al respecto. Tenemos que ser exhaustivos, porque nos interesa verdaderamente saber lo que Dios piensa de las cosas. Aunque la gente diga, tú eres muy exagerado, no. ¿Por qué Dios quiso que fuese registrado en la Escritura? ¿A quién le está diciendo exagerado? Si yo no escribí ni 1 ni 2% de todo lo que dice al respecto del tema, y me llamas radical, ¿qué te está diciendo de Dios? Que habló mucho más sobre algo que nosotros. ¿Por qué Dios repite tanto las cosas? Es importante que nosotros entendamos que este Dios al que le servimos, sí, aunque usted esté exento del castigo eterno por causa de la sangre preciosa de Cristo, no menosprecie los juicios de Dios, sino que tema. Un santo temor es algo que debe apoderarse del corazón de los creyentes. Inclusive en la Biblia hay textos de advertencia para que nosotros no nos durmamos. Aquel que cree que está firme, mire que no caiga. ¿Por qué está puesto eso ahí? Para que no seamos arrogantes, sino que velemos. Puede ser eso, hermano. Tenemos también circunstancias como esas. Vamos a la Escritura y veamos ejemplos de todo lo que acabamos de decir. Porque lo que acabo de leer simplemente salió de las Escrituras. Están todo esto en estos versículos. No los vamos a leer todos porque es demasiado. Pero están ahí para mí. Jeremías 2:8 dice: y los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. Voy a repetir ese texto. Esto Dios lo menciona porque el juicio que Dios trajo sobre su pueblo era porque la ira de él había subido a un nivel tan grande, porque el pueblo le había hecho enojar, especialmente los que se supone que pastorearan al pueblo, habían desviado el corazón de ¿quién? Del pueblo. Esto es importante para ti y para mí hoy. Tú y yo como cristianos tenemos que tener cuidado que con nuestras palabras, con nuestro ejemplo y nuestras acciones, no desviemos a nadie ¿de quién? Del Señor.
Es peligroso que tú y yo nos convirtamos en piedras de tropiezo. Tú y yo no debemos ser piedras de tropiezo para nadie. Voy a repetir el texto. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? O sea, no, en vez de preguntar por Dios, y los que tenían la ley, o sea, los que se supone que sepan las escrituras, dicen, no me conocieron. Ahora, ¿quiénes en este tiempo se supone que sepan las escrituras? ¿Quiénes en este tiempo, hermanos, se supone que sepan las escrituras? El pueblo de Dios. La Biblia le llama al pueblo de Dios la gente del camino. Nosotros somos los seguidores del camino. Nosotros somos el pueblo del libro. Y si somos de los benditos, somos bienaventurados porque nuestra mente está dedicada a un trabajo que es más importante que todos los demás trabajos. ¿Cuál es ese trabajo? Salmo 1:1, ¿qué dice? Bienaventurado el varón que no anduvo ni en camino de pecadores, ¿verdad? Y en silla de escarnecedores se ha sentado, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, piensa de día y de noche. Tú y yo somos eso. Hay mucha gente que está ciega y están sin excusa, pero nosotros como cristianos tenemos menos excusas, así que no podemos ser negligentes. Más adelante veremos lo que Dios piensa de aquellos que, recibiendo tanto conocimiento y bendición, andan de espaldas a Dios, en comparación con aquellos que pecaron contra la luz del conocimiento natural, aunque no conocían directamente lo que Dios decía. Hay una diferencia grande entonces entre Sodoma y Capernaum, y lo vamos a ver más adelante. Mire esto. En Job 32:7-9 la Biblia dice: los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Se sobreentiende que la persona, a medida que va creciendo, se vuelva ¿qué? Se vuelva ¿qué? Sabio, y mucho más maduro. Pero ¿qué sucede cuando la persona desecha la sabiduría? Puede crecer, tener mucha edad y ¿qué? Y la sabiduría se escapa de él. Pero esa persona, como quiera, será responsable delante de Dios. Hay pecados que son mucho más graves que otros. Mire esto, 1 Corintios 5:1. De cierto sea alguien que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Qué está diciendo ahí? Hay maldades que son maldades hasta para los impíos. Hasta una persona que no tiene a Dios sabe que eso es malo. Hay un ejemplo en las escrituras de eso, además del hombre que... ¿Ustedes se acuerdan del hijo de Salomón? Del hijo de David. Hubo un hijo de David que se llamaba Absalón.
¿Con cuántas mujeres de su padre se acostó? ¿Ah? Cogió y se acostó con las concubinas, con las esposas de su padre. Lo hizo de día en una tienda que puso frente a todo el pueblo para que todo el pueblo viera lo que él estaba haciendo con las esposas de su padre. ¿Quién era? Absalón. ¿Qué se espera de uno que es hijo del rey? Ahora, vamos a preguntar esto. ¿Usted y yo qué somos? ¿Ah? Hijos de Dios. ¿Hijos de quién? De Dios. ¿Quién es Dios? Él es el Rey de Reyes. ¿Qué se espera de usted y de mí? ¿Qué hace más pecado? ¿Qué hace más daño? ¿El pecado hecho por uno que se llama creyente o el pecado que hace uno que vive en rebelión contra Dios? ¿Qué hace más daño a la sociedad? ¿Qué trae más menosprecio al nombre de Dios? ¿El pecado de un hijo del diablo o el pecado de un hijo de Dios? ¿Están viendo? Tenemos que tener cuidado de que no usemos la gracia para vivir en libertinaje. La Biblia dice, y dice Judas, hermano del Señor, en el versículo 4, que los que hacen tal cosa niegan al único Dios soberano y al Señor Jesucristo. Y dice que están destinados para la condenación. ¡Wow! Destinados para la condenación. Versículo 4 del libro de Judas. ¿Están viendo? Yo veo mucha gente hablando en las iglesias y muchos pastores haciendo cosas que no deben, y muchos líderes de iglesia desviando al pueblo y hablando cosas sin entendimiento y torciendo la verdad, y muchos escuchando sus mensajes y desviándose. ¿Y qué dice Pedro sobre esto? Sobre los tales la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pero Dios es paciente. Dios está siendo paciente. Pero ¿qué sucederá cuando esa paciencia se agote? Hermanos, ya yo no veo a la gente predicar como los milenios antes. Lo que se está predicando ahora no es lo que la Biblia dice. El Dios de este tiempo parece más a Santa Claus que a alguien que realmente le importa la vida de justicia y santidad. Pero mira un ejemplo de esto, en 2 Samuel capítulo 12, 14. Veamos un ejemplo. 2 Samuel capítulo, ¿quién me lo puede leer? ¿Quién tiene un micrófono y puede darle? Léemelo, Roberto. 2 Samuel 12, 14. Léeme desde el versículo 9 al 14. Para darle duro a eso. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer,
y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Quereo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Que el hijo ciertamente morirá. O sea, hay una serie de que, una mezcolanza de pecados, hubo una misericordia de Dios. Hay gente que se recuesta de ese versículo para decir, bueno, si David lo hizo y Dios lo perdonó, me puede hacer a mí, así que voy a pecar. Y Dios tiene que perdonarme. La persona que usa el texto bíblico como una excusa para la indulgencia y el pecado, la Biblia dice que está convirtiendo el libertinaje de la gracia. En ese momento Dios tuvo misericordia de David, pero eso no significa, amigo mío, que me escuchas por las redes o que estás en la iglesia de materia, que Él tendrá misericordia de ti. ¿Entiendes? Porque Dios tiene misericordia de quién? De quien Dios tiene misericordia. Ese hombre tomó a esa mujer, la hizo su esposa, y dice la Biblia que con ello menospreció a Jehová. Pero no tan solo eso, hizo que el nombre del Señor fuera blasfemado. A veces hay pecados que hacen que el nombre del Señor sea blasfemado y la vergüenza nunca ve. Todavía hoy, miles de años después, se sigue hablando de que si se habla del hombre conforme al corazón de Dios, pero nadie nunca olvida que los pecados de David. ¿Vieron? Se cumple la escritura, su vergüenza nunca será quitada. Como lo dicen Proverbios. Todavía hoy se habla de la justicia de David, pero también se habla de la vergüenza y los pecados de David. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque lo que nosotros hacemos puede hacer menospreciar el nombre de Dios. En el caso de este hombre, Absalón, lo que Absalón hizo era parte del juicio de Dios contra quién. Según este texto, ¿quién dijo? Y haré que lo que tú hiciste en privado. Muchas veces la gente en este mundo lo que está cosechando, ¿por qué me sucede? ¿Y por qué me sucedió esto? Mire esta vez, qué vergüenza tengo. El problema es que nosotros muchas veces escondemos las cosas. Si tú eres hijo de Dios, ¿tú sabes lo que va a hacer Dios? Va a sacar tus pecados a la luz para tratar contigo, porque si Él no trata contigo y tus pecados quedan sin castigo en este tiempo, eso significa que tú eres un bastardo y no hijo. Escucha bien, amigo que me escucha por las redes, si tú estás pecando escondidas y Dios te está interviniendo contigo ahora, y tus pecados son reprendidos y disciplinados en el tiempo presente, significa que Dios tratará contigo cuando mueras, pero no te tratará como hijo. Eso es lo peor que le puede suceder al hombre. Pequé y no me sucedió nada. Todo está bien. Dios no vio. No. Lo mejor que le puede suceder a un hombre es que Dios lo discipline, aunque duela como le dolió a David. David, después de eso, ¿tú te crees que volvió a usar su autoridad para cometer tonterías? No, aquel hombre entendió que Dios es temible.
Y el resto de sus días él no se puso con cosas. Él se arrepintió y cambió. Se dio cuenta que su pecado le alcanzó, independientemente de que era un hijo de quién, de Dios. Su pecado le alcanzó. A nosotros nos pasa eso. Miren este principio. En esta vida uno no sabe si en ese momento está sembrando o cosechando. Pero lo que sí sabemos es que si sembramos en un momento que y cosecharemos en el tiempo muchas veces que menos lo esperamos. ¿Y qué debemos hacer si cosechamos algo que no nos gusta? Bajar la cabeza. ¿Significa que todo lo malo que nos sucede es porque sembramos algo malo? No. La Biblia dice que no siempre es porque sembramos algo malo. Hay cosas, hay veces que recibimos cosas malas porque otro está sembrando. O porque cuando alguien cosechó, nosotros estábamos con él. O como Job, lo que le pasó con sus hijos, tiene que ver con que él estaba cosechando. Él le dijo: Señor, no me hagas culpable por los pecados de mi juventud. Pero yo ya había dicho en el principio de la carta que lo que le estaba sucediendo no era por los pecados de la juventud de él. Acuérdense que también vivimos en un mundo que caído, y leímos en Eclesiastés que a todos, buenos y malos, le suceden cosas buenas y malas. Pero también entienda que muchas veces hay cosas malas que nos suceden que son cosecha de nuestras acciones. O sea, que recibimos cosas que nosotros no sembramos, muchas veces recibimos cosas porque nosotros sembramos. Por lo tanto, mi recomendación, amigo que me escucha por las redes, hermano de la iglesia Bautista Batelle, ten cuidado con lo que siembras, porque cosecharás. Ten cuidado con lo que siembras, porque cosecharás. Basado en esto, ¿qué debes sembrar? Y el fruto de justicia se siembra en qué? En paz para aquellos que hacen la paz, dice la Biblia. Pero el que siembra enemistad cosecha tempestad, dice la Escritura. El pecado es algo serio y la gente no está tomándolo en serio en este tiempo. La gente está más preocupada por la consecuencia que por el pecado en sí mismo. Uno que ama a Dios profundamente está más preocupado por ofender a Dios, porque Dios es justo, que por las consecuencias de recibir la disciplina. Y cuando recibe disciplina a Dios, aunque le molesta al principio, ¿qué hace? El Señor es: hágase como bien le parece. ¿Quién dijo eso? ¿Elí? O como dijo Jeremías: Señor, puse mi boca en el polvo y callé porque tú lo hiciste. O como dice Lamentaciones, capítulo 3, ¿por qué se lamenta el hombre? Laméntese el hombre en su pecado. ¿Entienden? Entonces vemos todos estos pecados. Estamos terminando por hoy. Dice en Lucas 12, 47, 48, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó
ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mira cuáles son las condiciones. Conocía la voluntad, pero no se preparó. Pero también está la promesa ahí, la advertencia. Recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Yo quiero que ustedes entiendan esto, hermanos. En la medida del conocimiento y la revelación de las Escrituras que ustedes están recibiendo, ustedes son más responsables que todas las demás personas. Porque yo entiendo que se les está enseñando la palabra a profundidad. Y lo peor que le puede suceder al hombre es escuchar la palabra, saber la voluntad y no prepararse. Y pensar, no, es que Dios es bueno, todo está bien, pero ahí dice que recibirá mucho azote. Como diciendo, Dios se va a echar para atrás por causa mía. Es como si Dios no fuera fiel a sus palabras. Dios es fiel. Él es fiel. Él es fiel en el sentido positivo y negativo del asunto. Él es fiel a sus advertencias, pero también es fiel a sus promesas. ¿Entienden? ¿Por qué Él es así? Porque Él es un buen papá. Si Él va a reprender y va a hacer juicio sobre un impío, se fregó. Pero si tú eres hijo y Él está tratando contigo, quiero que sepas, hermano, que Él va a ser fiel cuando te reprende. Tú vas a recibir pauta y te va a doler. Lo bueno es que no será destruido para siempre, sino que serás participante de la santidad, porque el propósito de la corrección de Dios no es destruirte. ¿Cuál es? Encaminarte por la senda de la rectitud y del bien, porque te ama. Tú lo ves en el libro de Proverbios, cuando el Padre con amor nos mira y nos dice: hijo mío, pon atención a mis palabras, toma mis palabras y átalas en tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y Dios te dice a ti eso. ¿Por qué? Porque quiere que tú recibas la bendición de andar por una senda que tiene promesa para esta vida y para la venidera. Y quiere que tu parte no sea con los injustos, ni con los malignos, sino que tu parte sea con Él para siempre. Sus motivaciones son buenas. Hagamos caso al Señor, tengamos cuidado con estos pecados. Y esto es agravante. La semana que viene, si Dios lo permite, va a estar el hermano enseñando la palabra. Y el hermano también va a estar predicando, oren por ellos. Oren por el hermano Lucy, por el hermano Junior, si Dios lo permite, que el domingo va a estar exponiendo las Escrituras. Oren por mí, que voy a ser intervenido el sábado. Y por el viaje, porque de ahí arranco entonces, si Dios lo permite, para casa para lidiar con mi mamá. También acuérdense de orar por Ana. Y vamos a orar por alguien por ahí que está por ahí. ¿Dónde está ella? Es una ancianita que está por ahí. Una anciana ella. Ven aquí. Chica, vamos a orar por ella, por esa ancianita. Esta
tan viejita ella ya. Mira cómo está. Vamos a hablar por Valentina. Valentina cumple hoy, ¿verdad? ¿Cuántos años cumple hoy Valentina? No lo parece, pero ella tiene 12. ¿Quieres que oremos también por su pierna porque le duele? Pero vamos a ver por Valentina y vamos a celebrar la verdad en este día, a darle gracias a Dios por su vida. Dios le ha dado un año más de vida. Y vamos a pedirle a Dios que le dé sabiduría, que la haga una mujer de fuerza y honor, que fuerza y honor sean su vestidura. Una mujer valiente, esforzada, virtuosa, sabia, trabajadora, diligente. ¿Qué tú dices? ¿Se oye bien eso? Vamos a hablar por eso. Soberano Dios, te damos gracias porque nos permites estar aquí. Primeramente estudiando tu palabra, aprendiendo de cosas que enseñan tu palabra con respecto a los pecados y a la seriedad del pecado y al respeto que debemos tener, pero también te suplicamos, Señor, por Valentina. Yo te ruego que tú bendigas su vida, tú le has dado un año más de vida. Te suplico que tú le des la sabiduría que ella necesita. Le enseñas a ser una mujer trabajadora, esforzada, valiente, que se defina por el honor y por la fuerza, que sea prudente. Ayúdala, Señor, a tomar su vida y a crecer en ti. Yo te suplico que tú le des conocimiento de tu persona, que ella pueda experimentarte de una manera personal, seria y cercana, que ella pueda conocerte de manera íntima. Tu palabra me muestra jóvenes como Daniel y como David, que en su juventud te conocieron. Y yo te pido, Señor, que ella es joven, que ella en su juventud pueda experimentarte de una manera sobrenatural y conocerte de una manera íntima. Guía sus pasos y sus pies. Dale inteligencia y dale sabiduría a sus padres para instruirla en tu temor, pero también para inspirarla con tu palabra y perseguirte en tus caminos con amor. Dios, te pido esto por Valentina. Y ella también pide por su pie que le duele. Presento su vida, presento sus condiciones, presento su mente y su corazón. Te pido que quites de ella lo que no es agradable a ti, pero ponga todo en ella que se parece a ti, Señor. Confórmala a tu Hijo, así como tú estás conformando a cada uno de nosotros. Te rogamos que la conformes y ella cada día pueda parecerse más a tu Hijo Jesucristo. Bendícela en sus salidas, en sus entradas, en su acostarse, en su levantarse, en su caminar, en su escuela, en su casa, en sus caminos. Cuando está con sus padres, cuando está con su papá, con su mamá y en diferentes lugares. Ayúdala, Señor. En el nombre de Jesús, ella te necesita y te pedimos una bendición especial para su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Vamos a cantarle. Cumpleaños feliz, te deseamos. Cumpleaños Valentina, cumpleaños feliz, feliz, feliz en tu día, amiguita, que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día. Y que cumpla mucho más. Me la saludan con mucho cariño, se saludan en el amor los unos a los otros. Yo no sé si ustedes. ¿Sí o no? Mira, no se me vayan. No se me vayan, que los hermanos tienen unos bizcochitos para ustedes. Ah,
Damos gracias a Dios por Daisy que pudo estar con nosotros hoy. Ella se comunicó conmigo ayer mientras yo estaba en el doctor con Ana. Y Daisy, te queremos. Qué bueno que estás con nosotros hoy. Bienvenida. Acuérdate que cuando tengas necesidad que no puedas, puedes estar con cualquiera de nosotros y te buscamos. Eso es así. Y que el Señor te siga fortaleciendo, porque Dios te siente y yo sé que no es fácil, ¿verdad? Lo que tú has estado pasando, y yo le pido al Señor que siga consolándote. Dios te bendiga mucho, me salían con mucho cariño. Sí.